Bienvenidos a una nueva charla, un espacio para hablar acerca, en este caso, de emprendimientos, retos, desafíos, procesos, experiencia, pero en este caso vamos a escucharlo de parte de Andrés García, quien es nuestro invitado especial el día de hoy. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, feliz de estar acá contigo, Valentina. Bueno, cuéntanos un poco sobre ti, quién es Andrés, cómo nació ese amor por los animales, porque Andrés es veterinario, y bueno, y cómo pasó luego a ser un amor también por el campo. Bueno, yo soy un enamorado de la naturaleza. Desde muy pequeño estuve vinculado con los caballos. Estudié medicina veterinaria, me especialicé en caballos, en reproducción equina y he estado vinculado con la profesión desde hace 25, 30 años más o menos. Y en este trasegar del ejercicio de la profesión encontré lo bonito y lo profundo que es la hidroponía. Bueno, ¿de dónde es Andrés? Cuéntame de dónde vienes, dónde empezaste, pues todos tus estudios, tu carrera. ¿De dónde es Andrés? Bueno. Em, mm, yo soy nacido en Bogotá, pero estuve toda la vida en Cartago Valle, en el norte del valle. Estudié la secundaria y la universidad entre Pereira y Manizales. Entonces, mis arraigos son norte vallecaucanos y paisas. Ay, súper. Sin embargo, he podido y he disfrutado de el país entero. He trabajado mi profesión en áreas como Bogotá, Medellín, la costa atlántica, Risaralda, todo el Valle del Cauca. Es decir, he disfrutado de la parte del campo de todo nuestro país, que es absolutamente maravilloso, hermoso. Bueno, Andrés, ¿cómo nació este sueño de emprender con cultivos hidropónicos? Es una pregunta muy bonita porque uno no espera que un médico veterinario Sí, exactamente. especializado en caballos termine metido en producción agrícola y más propiamente con la hidroponía de hojas verdes y de hortalizas, que es exactamente lo que nosotros hacemos. Empezó por el caballo, empezamos a hacer una profundización en la alimentación del caballo de una manera más orgánica, más económica y sobre todo con una mayor capacidad nutricional para el caballo. Eso nos llevó o me llevó a estudiar profundamente la hidroponía y la producción de forraje verde hidropónico. Ok. Una vez entendí y profundicé sobre eso, se me abrió todo un mundo de ideas y de soluciones en la parte nutricional para el humano. Si bien no es propiamente un animal, yo sí logro extrapolar todas las bases que tengo en la medicina veterinaria en la planta. Y de ahí nació pues la base y los fundamentos de nuestra empresa. Sin embargo, pues la idea del negocio, la idea del producto como tal, pues ya es completamente aparte y fue mediante investigación primero profunda sobre el área en la que estamos incursionando y, y en la parte, una profundización también en el sector económico donde estamos ubicados. ¿Cuáles dirías, Andrés, que son esos pasos iniciales que todo emprendedor debe tener en cuenta a la hora de empezar con una nueva idea de negocio? Yo creo que lo primero es tener un sueño que de verdad lo motive y lo toque a uno, le toque el corazón. En el caso nuestro o mío en particular, yo quería impactar de una manera muy linda el paladar de las personas. Me gusta la cocina y Ay, sé bueno. lo que genera el sabor, un impacto en boca, toca el corazón y eso era lo que quería buscar con el desarrollo de este producto.
O sea que, bueno, primero lo que uno debe tener es pasión, amor por ese sueño que tienes en mente. Es lo Exactamente, inicial. es lo inicial. Después, una cosa que me funcionó a mí, puede que no sea una regla, pero a mí sí me funcionó mucho tener un plan de saber hacia dónde voy, hacia saber exactamente qué es lo que quiero hacer en 2, 5, 10 y 20 años. Aterrizar ese plan, aterrizar significa hacer todo un cronograma, presupuestos, proyectos, hacerle análisis múltiples de causas, de efectos, es decir, abarcar holísticamente todo el proyecto, pero aterrizarlo. Eso sí, teniendo en cuenta que generalmente se cumple una ley en los emprendimientos, que es la ley de el 2 por 3. Todo, todo vale el doble y se demora el triple de lo que uno esté planeando. Es muy importante saber eso porque así logra uno soportar y pasar las dificultades y logra tener un poquito más de tranquilidad, pausa y sobre todo lo deja sobrellevar los momentos angustiantes que tiene el emprendimiento. Todo vale, todo, Se llama todo demora el doble. la ley del 2 por 3 que todo vale el doble y demora el triple de lo que uno proyecta y presupuesta. A ver, expliquemos un poquito esa frase porque sí me gusta que de pronto la tengamos muy clara, especialmente para los que nos están viendo. Cuando uno hace un plan y un proyecto y lo lleva a números, eso le arroja un presupuesto del cual uno pues tiene las primeras bases y fundamentos para hacer o empezar un emprendimiento, de manera pues que no se vaya a equivocar o se vaya a llevar sorpresas, sobre todo en la parte económica, que es lo que inicialmente limita mucho los emprendimientos. Entonces siempre es mejor, después de que hace uno los primeros presupuestos, saber que tiene que presupuestar al menos el doble de lo que le arroja esto, porque siempre hay eh, aristas que uno no tiene en cuenta. Hay una curva de aprendizaje de desconocimiento del producto, del sector y del área en el que uno está incursionando. Por más que lo conozca y por más que lo sepa, pues es un emprendimiento que en sí la palabra misma dice que está iniciando algo que no tiene bases de conocimiento. Entonces siempre es bueno tener ese presupuesto del doble. Ok. Y el 3 que es que todo demora el triple, es que lo invita a uno a tener pausa y tranquilidad, no ser ansioso. Las cosas buenas demoran y llevan tiempo. Mm, si bien el proyecto y los indicadores aún en el papel le dicen que en un año va a tener tasas de retorno del tanto por ciento, la regla es que eso no ocurre en el tiempo que dice en el proyecto. El- la gran mayoría de las veces se demora el doble y hasta el triple en el tiempo de lograrlo. Lo que sí lo invita a uno esa ley es a tener paciencia y no ser muy ansioso, Que eso es como lo que es primero lo que las primordial personas ya exactamente. están esperando. Bueno, necesito ver resultados, Es invertir, uno, necesito ver el dinero. No. y si el plan le dice que al año va a tener una tasa de retorno X y no lo logra, las personas se frustran. O las empresas, porque a veces un emprendimiento no es unipersonal, sino es una sociedad. Y si los socios se empiezan a frustrar porque la tasa de retorno que tenían presupuestada proyectada a un año se extiende a 2 y hasta 3 años, esa frustración pues da al traste con el desarrollo del emprendimiento que seguramente es bueno si se le da el tiempo necesario. Hay que madurarlo tal cual como un embrión, como un niño, como una nueva vida. Entonces hay que darle tiempo al tiempo. Por ejemplo, Andrés, ¿cuándo iniciaste con tu proyecto de los cultivos hidropónicos? Yo creo que inició desde que empecé a trabajar con la hidroponía de los caballos.
que fue hace más o que menos fue hace más o menos 12, 14 años. Desde ahí bastante, inició bastante. bastante. Y exactamente la idea de lo que estamos haciendo ahorita o de lo que estoy haciendo con el emprendimiento empezó en idea y en sueño, yo creo que unos 7 años. Y ya plasmarlo y llevarlo a cabo, eso me tardó alrededor de 2 años. Y digamos que desde que inició la operación y registramos la empresa y tuvimos la primer venta, llevamos 5 años. Pero de esos 5 años, que acá es donde digo que hay que tener Paciencia. paciencia y no frustrarse, los 2 primeros años fueron de curva de aprendizaje. Los dos primeros, una curva de aprendizaje muy grande, donde eh, fue casi que mantener una empresa sin ningún tipo de ingreso o de retorno, sino simplemente de aprendizaje. Las ventas que teníamos los 2 primeros años no daban ni siquiera para pagar los salarios o los sueldos de las personas que trabajaban con nosotros, mucho menos la de los socios. Eran 2 años a los que le invertimos toda la paciencia para aprender cada detalle y pormenor de nuestro producto, para poder así ya darle un inicio más profundo al tema. 3 años, 2 años después, llevamos ya 3 años de verdad en una empresa ya Más más consolidada. consolidada, un poco más madura, ya conociendo más el sector, conociendo más el producto y sobre todo que nos permitió estabilizar los procesos, tanto productivos como comerciales. Bueno, eso es importante. O sea, siempre fue un recorrido bastante largo, como dice Andrés, uno de los factores principales que deben tener a la hora de emprender es tener mucha paciencia. Y lo más importante aún, además de la paciencia, es que hay que tomar ese tiempo en el que de pronto no se está recibiendo lo que uno espera para aprender de él, saber, bueno, esto hay que mejorarlo, por acá no nos vamos a ir por este lado, esto es más factible, esto no me funciona. Y por ahí como que se va entretejiendo entre sí, no, bueno, malo, hasta que por fin ya uno puede decir, tengo esto, como tú dices, ya uno tiene un proceso mucho más consolidado, más estandarizado y ya sabe uno por dónde irse y ahí es donde empieza uno a ver los frutos. Pero tengan en cuenta emprendedores, futuros emprendedores, que realmente el tiempo es un pilar fundamental, según lo que nos dice Andrés, Y la y paciencia. la paciencia. Bueno, es que esto no se le va a olvidar nunca después de ver esta masterclass, que esas son dos cosas que tiene que tener claves que Andrés nos aconseja según su experiencia. Masterclass. Ay, dije Sí. masterclass. ¿Qué debes tener en cuenta? ¿Qué debes tener en cuenta en esta charla? Lo que nos dice Andrés en esta charla. Ah, ya perdí el hilo de qué era lo que estaba. ¿Qué debes, solamente di eso, qué debes tener en cuenta lo que dice Andrés Ok. en esta charla? Que debes tener en cuenta todo lo que nos ha dicho Andrés en esta charla. Bueno, ahora pasemos un poco a esos, bueno, a que nos cuentes ya en sí qué es un cultivo hidropónico, Andrés. O sea, como en palabras, pues, muy básicas para que las personas entendamos en qué consiste, cuáles son esos beneficios de los cultivos hidropónicos a diferencia de la agricultura tradicional. Bueno, la hidroponía es una técnica agrícola que permite ser aplicada a cualquier tipo de producto que se requiera hacer en la cadena productiva. Es decir, la hidroponía es simplemente una técnica. ¿A qué se refiere esa técnica? Que mediante el agua le estamos suministrando a la planta los nutrientes necesarios que ella requiere para alcanzar su capacidad productiva. Estos nutrientes mediante el agua pueden ser aplicados directamente a la raíz sin sustrato o aplicados o llevados a la porción radicular mediante un sustrato. Es decir,
hay dos o infinidad de técnicas hidropónicas, pero básicamente se reúnen en que pues, llevar los nutrientes mediante agua a las raíces. Esa es el resumen de la hidroponía. Entonces se puede hacer a pequeña, mediana y gran escala. Y se puede hacer en cualquier tipo de terreno, incluso hasta en los sitios que no tienen agua. Es decir, esa sorpresa que te da es bien importante porque si bien el nombre evoca que hay consumo de agua, Ujú. Hidro. resulta que es un proceso o una técnica agrícola que hace que el uso del agua sea supremamente eficiente. Entonces, los consumos de agua versus la agricultura tradicional son infinitamente diferentes. Se Eh, consume menos agua con los cultivos ve- hidropónicos. pero infinitamente menos agua. Y también terreno. Es decir, uno puede ser mucho más eficiente tanto en el consumo de agua como en el uso de terreno. Entonces, mirando hacia un futuro en la Más sostenible. producción de la agricultura humana, eh, pues para mí ese es el futuro y hacia donde debemos ir, porque permite que en realidad seamos más sostenibles con el medio ambiente, es decir, vamos a usar mucha menos área para producir muchísimas más alimentos o más materia prima que en la agricultura tradicional. Con el consumo de agua, pues igual generamos un impacto medioambiental inmenso porque además de que se consume menos agua, se hace una agricultura limpia con el agua, es decir, no estamos contaminando el agua del subsuelo, no vinculamos productos químicos al suelo mediante el agua, entonces, pues visto desde ese punto de vista es una agricultura muy sostenible. Bueno, por ejemplo, ahora que hablas de eso, Andrés, eh, los cultivos hidropónicos disminuyen también el uso de pesticidas y productos químicos que normalmente se usan para la agricultura, o de igual hay que hacer, pues por el tema también de las plagas, que también se ve Es mucho. muy importante esa pregunta. Igual que en la agricultura tradicional, hay varias formas de ejecutarla y está la forma tradicional donde hay vinculación de productos químicos, pesticidas y pues Insecticidas todo y todo. Ujú. el sistema pues químico que nosotros los humanos tenemos para la producción agrícola, pero también está como existe en la tierra los procesos orgánicos. Nosotros pues nos dedicamos a estudiar y a tratar de indagar cómo lograr hacer una hidroponía con los procesos orgánicos. Lo más importante es que sí se puede lograr una hidroponía orgánica. Incluso más fácil es ser orgánico mediante la hidroponía que en, en el sistema tradicional, en lo que yo he logrado percibir. Em, entonces es bueno tener en cuenta que se puede hacer de las dos formas, es decir, una tradicional o la manera orgánica, que es más costosa también como cuando se hace en suelo, pero si bien es más costosa, la experiencia nuestra es que es mucho más lograble que en suelo. Ahora que hablas eso, Andrés, del tema de que es más, un poco más costoso. Me imagino que obviamente al ustedes implementar pues este tema de tener un proceso más orgánico, más sostenible, me imagino que también eso incrementa un poco el precio al venderlo al público, a diferencia de un producto que está cultivado de manera tradicional, supongo yo. Pero ahí eso me sirve porque yo quiero decir, y es que cuando las personas realizan
emprendimientos en pro de ser más orgánicos, en pro de ser más sostenibles, que de pronto requiere un trabajo a veces un poco más artesanal, entonces requiere más tiempo, requiere unos costos un poco más adicionales y cuando tú vayas a vender ya el producto al público, pues eso se va a ver reflejado en el incremento al cliente, pues. ¿Cómo se maneja ese tema de precio? Porque pues las personas de pronto que quieran emprender con algo que sea sostenible, piensan como que, ah, pero es que si lo hago sostenible me va a salir más caro y la gente no me lo va a comprar. ¿Cómo manejas tú eso en ese mercado? Gran pregunta. Nosotros, o en el caso particular de nuestra empresa, al hacer la vinculación de la hidroponía en el proceso productivo, encontramos que si bien los procesos orgánicos son más costosos, el hecho de usar, nosotros usamos más o menos el 10% menos de terreno de lo que necesitaríamos si lo hiciéramos en tierra. Ese ahorro que estamos teniendo en el uso del terreno, nosotros se lo traducimos al precio. Entonces, si bien el proceso productivo es un poco más costoso, el hecho de no tener que usar ese porcentaje adicional de tierra, que en realidad es lo que impacta más fuerte la producción agrícola, eh, nos permitió no tener que trasladarle ningún costo adicional al producto. Y eso logramos estabilizar nuestro precio a precios iguales o por debajo de los que el mercado tiene para productos que están catalogados como no orgánicos. Entonces estamos entregando un producto orgánico con unas prácticas agrícolas muy sanas, con un proceso circular muy bonito, pero con el mismo precio de un producto tradicional. Todo gracias a la técnica hidropónica. Ok. Y eso que dices me hace conectarlo un poco con nuestra marca Cuideas, porque pues también para las personas que en este caso su enfoque sí es emprender con productos de nuestra línea, productos de higiene para el hogar, para el cuidado personal, también es pensar, en este caso es en terreno, ¿no? Que no disminuye unas por otras y se equilibran los costos. Pero, por ejemplo, en el caso de nuestros productos, o este es un ejemplo pues de mucho de lo que usted puede emprender, es que usted también va a poder tener un producto que a lo mejor cueste un poquito o igual, un poquito más o igual a un producto convencional del mercado, pero usted va a analizar que el precio es muy a la par con la calidad. Es que también uno como que analiza eso, ¿no? Dice, listo, si un producto va a ser más costoso, un poquito más costoso o por igual al comercial cotidiano normal, uno dice, ah, pero es que este es mejor, es que este, por ejemplo, en este caso es más saludable, que ya vamos a hablar de eso. Tiene más beneficio para mi salud, tiene más beneficio en el caso de nuestros productos para el planeta, es eficiente. Entonces, como que cuando ustedes vayan a emprender, y yo lo quiero hacer este paréntesis porque me parece importante, tener en cuenta que si bien hay emprendimientos que requieren un poco más de inversión, porque son más sostenibles y lo que ya hablamos, pues es saber también que cuando usted vaya a ofrecer el producto, también es decirle a las personas es que usted está recibiendo algo precio-calidad. Y eso creo que es súper importante y de verdad que los emprendimientos que están optando por ser más sostenibles ahora, así cuesten un poquitico más, valen toda la pena porque el impacto positivo ambiental personal que está generando es grandísimo. Ahora yo quisiera hablar de esos beneficios que ahorita lo estaba tocando. ¿Cuál, digámoslo así, sí, cuál es el beneficio de consumir? En este caso tú hablas de que tienes plántulas y como por ejemplo por ahí lechugas. ¿Cuál es la diferencia de consumirte una lechuga, pongamos el ejemplo, de un cultivo hidropónico a una lechuga normal? En términos pues nutricionales no hay ninguno, pues la porción nutricional es la misma. Eh, Ya la ventaja que uno sí tiene con los procesos
hidropónicos o con los productos que vienen de procesos hidropónicos es que generalmente pueden ser realizados muy cerca del sitio de consumo. Entonces pueden ser alimentos mucho más frescos, más nuevos que los que uno puede encontrar por agricultura tradicional, que requieren un proceso pues mucho más largo, donde entran dos, tres y cuatro intermediarios antes de llegar al consumidor final. Entonces, puede uno encontrar más frescura. En el caso nuestro particular, que estamos enfocados y dedicados a la producción de hojas baby, sí nos permite ser mucho más limpios, quitarnos del proceso labores como el lavado o prelavado de las plantas, porque ya ellas per se en la hidroponía están eh, libres y carentes pues de contacto con agentes como tierra, insectos, agua, es decir, nosotros quitamos una cantidad de factores que hacen que el producto básico sea muchísimo más sano por el tema de control de estos factores. O sea, no es necesario lavarla. Siempre, Hay que lavarla, siempre hay siempre que lavarla. toda verdura y eso, así diga que está lista para consumo, lo ideal siempre es lavar la verdura en la casa. Eh, pero no, en nuestros procesos, el hecho de no tener que hacer un prelavado para empacar la hoja, sí evita que esa hoja entre en contacto con agua, que puede ser agua desinfectada o agua pura, pero el solo hecho de estar en contacto el agüita, la hoja con el agua, pues genera focos de una posible infección. O en el secado, que queden hojas mal secadas y empiecen a generar un rápido deterioro de la hoja en bolsa. Entonces, Oh. el proceso en particular como nosotros lo hacemos, la hidroponía sí genera la tranquilidad de hacer un producto mucho más limpio y más sano. En temas legales, Andrés, en cuanto a los impuestos, a todo lo que uno debe tener en cuenta con el Estado cuando uno empieza un emprendimiento, ¿cuáles son esas cosas fundamentales que una persona debe tener presente a la hora de montar su emprendimiento? Porque no es solamente como, ay, yo tengo esta idea de negocio y yo quiero hacer este cultivo hidropónico y voy, lo hago, lo vendo y ya. Yo creo que de pronto no funciona así exactamente. Entonces, como que cuáles son esos pasos, pues, importantes, fundamentales en temas legales que uno debe tener presente. Valentina, pues muy importante a tener en cuenta en la creación o formación de un emprendimiento es entender que hay dos partes fundamentales, que es la parte tributaria y la parte contable, que deben ir unidas o van unidas la una a la otra. En esto, como te decía, hay que asesorarse bien porque cada persona o grupo de personas que se reúnen para montar un emprendimiento, pues tienen unas necesidades o unos mundos tan específicos que requieren ubicarse específicamente en un sistema contable o empresarial diferente. Es decir, hay SAS, hay limitadas, hay diferentes formas de empresa, que desde ahí empieza el éxito de un emprendimiento, desde saberlo formar. Entonces tenemos que, para simplificar, tenemos que eh, acercarnos a la Cámara de Comercio, hacer una buena inscripción y también en la DIAN saber qué partes tributarias tiene uno o cuáles son las, las normas legales de tributación de la empresa en el sector en el que estás. Oh, eso puede ser como lo primero que uno debe tener en cuenta al momento de crear su emprendimiento. Sí. Andrés, pues cuéntanos entonces ahora ya cuál es tu visión, tu expectativa, qué se viene para tu emprendimiento ahora. Uy, muchas cosas, pues como te decía, lo importante es tener un plan. No necesariamente el plan sale tal cual. Lo lindo de no solo de los emprendimientos, sino de la vida es que uno puede o debe
intentar, fracasar y aprender del fracaso y entre más fracase uno, más aprende y más crece, entonces hay que perderle el miedo a fracasar, es simplemente aprender a escuchar ese fracaso y sacarlo mejor. Entonces, tenemos muchos sueños a futuro con la empresa. En este momento estamos en una expansión comercial. Estamos ya llegando a casi todas las ciudades del país. Queremos llegar a la mayor cantidad de ciudades del país. Y un sueño que sí tenemos es lograr no hacer una distribución tan centralizada como está en este momento, que desde Bogotá despachamos para todo el país, sino que en cada ciudad o región del país tengamos un satélite productivo, porque por lo que te decía ahora, la hidroponía permite hacerse en terrenos pues mucho más controlados, más pequeños, un mayor uso eficiente del suelo, entonces nos permite soñar, estar en diferentes partes del país. Bueno, excelente. Yo creo que hasta el momento hemos hablado de esos, de lo que dije en un inicio, retos, desafíos. Andrés ha sido pues muy querido al contarnos su experiencia, que uno, yo digo que siempre es muy bueno tener como, escuchar más bien las experiencias de otras personas que han emprendido, que han salido adelante pues en un mercado en Colombia, que no es fácil emprender, por supuesto que no lo es. Siempre hay que empezar con motivación, con paciencia, para poder lograr realmente lo que queremos. Yo creo que lo que nos has dicho, Andrés, hasta el momento ha sido muy oportuno, especialmente para nuestros futuros EcoMaster y también para aquellos que deseen emprender de manera sostenible o tengan en proyección un emprendimiento. Ahora me gustaría es como dejarle también algo a las personas, y es que esto es como la cereza del pastel. Las personas que quieran hacer en su casita, empezar a cultivar también de manera eh, hidropónica, no sé si se diga así, que quieran cultivar en su casa, eh, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Cómo pueden cultivar o tener esos cultivos hidropónicos en casa? ¿Es posible que también lo puedan hacer desde su casa? ¿Cuál es el método? ¿Qué tipo de cosas pueden cultivar en casa? Es posible y sobre todo lo lindo de la alimentación desde casa o la producción desde casa es que se puede hacer agricultura mm, en múltiples técnicas, es decir, no necesariamente la hidropónica se puede hacer desde casa, sino la orgánica o tradicional en tierra, en pedacitos muy pequeños. Uno puede empezar sembrando dos o tres variedades de mm, cualquiera de las verduras o vegetales que uno guste y así ir practicando y ir aprendiendo, pero lo importante es atreverse a hacer. Los dos sistemas, tanto el tradicional en tierra como el hidropónico, están disponibles en la red, eh, mm, a un clic de distancia para aprender y para hacerlo. Entonces hay que atreverse. Siempre lo que uno cultiva en casa sabe más rico que lo que compra en el supermercado. Si no se ve más lindo, te aseguro que vas a ver más rico. Bueno, yo creo que eso tiene, además de que vas a comer algo que tú mismo estás produciendo, que hoy en día se está viendo mucho el tema de las huertas caseras, también es como una terapia. O sea, incluso está comprobado que cuando tienes contacto con la tierra, cuando realizas este tipo de actividades, empiezas a ver más verde en tu casa, eso tiene una connotación mental, o sea, realmente genera más tranquilidad, más frescura, más relajación para las personas que lo practican y que lo hacen. Entonces, bueno, ya saben que la invitación allí es tanto cultivos hidropónicos como también cultivos tradicionales se pueden hacer desde casa, su propia huerta casera. Lo importante es que pueda empezar con un poquito de tierra, una plantica. Normalmente es recomendable qué tipo de plantas. Pues generalmente las más fáciles son las aromáticas y los vegetales de hoja. Esos son pues como los productos a iniciar. Ya cuando uno tenga más experiencia, pues busca otro tipo de vegetales como vegetales con fruta o vegetales subterráneos.
pero lo importante es empezar a practicar con los vegetales de hoja y con las aromáticas que son un poco más fáciles. Andrés, muchas gracias por haber compartido este espacio con nosotros. Gracias por habernos contado toda tu trayectoria en este proceso tan bonito de emprendimiento. Ya por último, de pronto tienes alguna frase, algo que tú digas como que este ha sido mi lema o mi frase que me ha acompañado, que me ha dado fuerza para continuar y seguir y no desistir. Ay, hay tantas frases, pero hay una frase muy bonita que me decía una persona en mi profesión hace mucho tiempo y yo creo que apenas después de infinidad de años y fracasos estoy entendiendo y es que la persona me decía, no trabajes tanto para que te quede tiempo de hacer dinero. Yo no la entendía y no entendía lo profundo de esa frase. Ahora lo entiendo desde este punto de vista y es que no necesariamente tengo que participar de todos los procesos productivos de mi empresa, sino que l- en la medida que voy soltando esos procesos productivos y me enfoco en generar estrategias y dirección de mi empresa, es donde encontré el clic y el desarrollo de la empresa. Entonces, pues invito a todos a pensar en esa frase. Ay, muchas gracias, Andrés. No De sé. verdad que ha sido muy grato tenerte aquí. Esperamos que haya sido también de mucha ayuda para ustedes, de inspiración, de motivación para que empiecen con sus emprendimientos. El momento es ahora, el momento es ya. No aplace lo que usted quiere hacer, no necesita grandes inversiones, no necesita tener demasiado dinero para comenzar. Usted puede empezar con un análisis de mercadeo, mirar cómo está ese emprendimiento, cómo se está moviendo en otras ciudades, escuchar las experiencias de otras personas que han emprendido, pero iniciar. Muchísimas gracias. Ya saben que pueden seguirnos en todos nuestros medios digitales, en nuestras redes sociales, como Equideas Raya al Piso Oficial. Podemos encontrar a Andrés como Estamos en Instagram como @amagua en. Amagua se escribe con W al final. AMAWA. A. Perfecto, ahí está. Ya saben entonces que cada semana, todos los lunes, estamos en nuestro canal de YouTube. Así que muchas gracias y los esperamos para nuestro próximo invitado.